En el video de hoy vamos a hablar sobre Hiperbórea, la civilización hiperbórea, quiénes son, qué pasó con ellos, para poder comprender si todo el tema sobre la sabiduría hiperbórea pues tiene orígenes positivos, porque sabemos que hay diversas corrientes que se alimentan de la sabiduría de Hiperbórea. Entonces, comprendiendo el origen de todo esto, vamos a poder descubrir si la sabiduría hiperbórea es una sabiduría real, positiva, que realmente haga un aporte para el crecimiento de las personas, o si más bien esto es un engaño. Vamos a ver quiénes fueron los hiperbóreos realmente. La civilización hiperbórea habitaba en un lugar mítico similar a la Atlántida de Platón, en el que nunca se ponía el sol, una clara referencia al movimiento aparente del sol en regiones árticas. Hiperbórea, como se dice, es un continente, unas tierras que desaparecieron. Es una historia similar a la de la Atlántida y esto se ubica en regiones polares, sobre todo en el Polo Norte, por la condición de que siempre estaba el sol. Además de esto, sus habitantes, los hiperbóreos, como eran conocidos, se decía que eran inmortales, además de ser descritos como gigantes, bellos y físicamente perfectos y dotados de una prodigiosa salud. Entonces ya aquí comenzamos a comprender que dentro de esta misteriosa tierra habían unos seres que, por lo que se escribe, no eran humanos. Eran gigantes, supuestamente inmortales y tenían muy buena salud, ¿no? De ahí de que eran inmortales. Entonces estamos hablando de una raza diferente a la raza natural humana. Eso para que lo vayamos anotando allí. Además, un continente o isla de leyenda es el de Hiperbórea, que habría ocupado una parte de las regiones árticas actuales antes de la modificación del eje terrestre que implicó la segunda glaciación universal. Recordemos que los continentes de la Tierra pues siempre se han movido. Algunos se han hundido en el tiempo para levantarse nuevas tierras sobre la corteza del planeta. Hace decenas de miles de años había otra configuración. Habrían otros continentes que luego de diversos movimientos del eje de la Tierra, movimientos, uno de ellos conocidos como el diluvio universal, que está contado por diversas culturas en la Tierra, esto generó un movimiento de toda la corteza, lo que permitiría así que nuevas tierras aparecieran y algunas otras desaparecieran, como la Atlántida, y también se dice que Hiperbórea fue uno de los territorios que desapareció. Esta civilización debió florecer hace más de 60.000 años durante el último periodo interglacial. Hiperbórea, también conocida como Thule o Última Thule en ciertos ambientes, es otra tierra perdida del pasado, considerada mítica por la investigación histórica tradicional. Por supuesto, al final vamos a analizar qué de todo lo que se cuenta es real y que todo puede ser mito sobre esta civilización y la tierra de Hiperbórea. La localización geográfica donde se habría encontrado esta región se sitúa universalmente en el extremo norte, ya sea en la parte más septentrional del continente asiático, en Groenlandia, o más allá, bajo las aguas heladas del océano Ártico. Aquí vemos el mapa y se dice que la tierra de Hiperbórea estaría acá, a lo que hoy conocemos como el Polo Norte. Ahí estaría Hiperbórea. Se dice que era una tierra habitada por una raza pues totalmente extraña, ¿no?, para el ser humano. Eran gigantes. Cuando se habla de gigantes ya uno comienza como a sospechar de la naturaleza de ellos, porque sabemos que los gigantes están asociados siempre a la mezcla de los invasores Elohim, la raza de Elohim que cayeron en el planeta Tierra en el remoto pasado, y al mezclarse con las mujeres humanas produjeron esta raza. Los gigantes tenían una característica, y es que eran una raza negativa, una raza completamente hostil, muy perjudicial para el ser humano. Entonces, cuando se habla de esta tipología de seres, ya uno más o menos puede ir ubicando la naturaleza, por ejemplo, de la raza hiperbórea. Con lo cual, si eran gigantes, no es que fuesen muy positivos. Además, hay algo también que se dice, y es que eran poseedores de una gran sabiduría, que es de la sabiduría que hablamos al principio, de la cual hoy se alimentan diversas corrientes místicas y esotéricas. Así que ahí poco a poco vamos entendiendo los detalles de esta supuesta raza llena de sabiduría. Lo que llama la atención también es que habitaban en un lugar bastante al norte, como si pretendieran mantenerse aislados del resto de la humanidad. Supuestamente eran bellos físicamente, o por lo menos así cuentan las leyendas. Quizás es algo para
ocultar, ¿no?, el verdadero aspecto de estos seres. Un grupo minoritario, sin embargo, defiende la teoría de que Hiperbórea no se encuentra en el mundo de la superficie, sino en el interior, dentro de lo que sus defensores llaman la Tierra hueca. Ahí hay otro elemento, y es que al ubicarse esta supuesta Tierra en los polos, principalmente en el Polo Norte, también nos hace sospechar de que posiblemente sus ciudades donde habitaban no estuvieran sobre la superficie, sino debajo de la Tierra. Recuerden lo que yo he denunciado muchas veces acá, que las civilizaciones negativas que invadieron la Tierra terminaron escondiéndose bajo la corteza. Y se escondían, primero, para no ser exterminados y segundo, para que, bueno, los seres humanos no los vieran fácilmente. Por eso se ocultaban en los lugares más remotos del planeta, como son los polos. Así que comenzamos a unir elementos. Primero, la descripción de esta raza. Lo que podemos ver es que era una raza no humana. Segundo, eran gigantes. Y tercero, se ocultaban en los polos o vivían en los polos y, como dicen muchos, probablemente bajo la tierra. Juntamos estos elementos y ya comenzamos a entender quiénes realmente eran los hiperbóreos. Hiperbórea es la tierra mítica del pueblo más allá del viento del norte en la tradición griega. Es mencionada por el historiador griego Heródoto como una tierra continental de la leyenda egipcia. Según la leyenda griega, la tierra de Hiperbórea es un lugar de tal perfección, con luz solar las 24 horas del día, la gente nunca sufrió de enfermedades o de la vejez, ni tuvo que trabajar o luchar en guerras o batallas. Otro elemento que también es interesante, alguna vez lo toqué acá sobre el libro apócrifo de Enoc, sobre el lugar donde fueron encadenados los ángeles caídos, ¿no?, los que él describe en su documento, cómo estos seres encabezados por Senyasa manipularon a la humanidad, se mezclaron con las mujeres y, bueno, generaron aquí razas híbridas, entre ellas los gigantes, que causaron gran devastación a la humanidad. Dice el libro apócrifo de Enoc que estos seres fueron acorralados o encadenados en un lugar donde el sol no se oculta, algo que, si lo buscamos sobre el planeta Tierra, está relacionado con los polos. Y lo que aquí entendemos también es que Hiperbórea estaba ubicada en un lugar donde la luz solar pues está activa las 24 horas del día. Con lo cual se está hablando también de los polos. Entonces, lo que dice el libro de Enoc junto con lo que dice la leyenda de Hiperbórea encaja. Tanto los seres caídos del apócrifo de Enoc como la raza hiperbórea vivían en un mismo lugar, en este caso el Polo Norte. Así que muy probablemente Enoc se estaba refiriendo exactamente a esta raza. Eurípides se refería a Hiperbórea como el país del ámbar. Heródoto dice de Hiperbórea y de su capital Tule que es una isla de glaciares situada en el gran norte donde viven unos hombres transparentes. En la mitología griega, Hiperbórea era una región situada en las tierras septentrionales, aún desconocidas, al norte de Tracia, región del sureste de Europa, en la península de los Balcanes, al norte del mar Egeo. Su nombre griego, Hiperbóreas, significa más allá del norte y deriva precisamente de que se creía que el dios del viento, Bóreas, habitaba en Tracia y los hiperbóreos, sus hijos, lo harían más al norte de este reino en el país de Hiperbórea. Más allá del norte, obviamente, se está hablando del lugar más recóndito al norte del planeta Tierra, donde muchas de estas razas tuvieron que esconderse, tuvieron que ahí bajo la corteza cavar grandes cuevas, unas cavidades donde comenzaron a construir complejos subterráneos, ciudades, para poder ocultarse allí. Entonces, de esos lugares remotos, todas estas historias cuentan que veían unos seres extraños, ¿no? Se describen como transparentes, como gigantes, como inmortales, o sea, se describen razas no humanas, unas características que los seres humanos desde aquel entonces comparaban con seres divinos o semidioses. Eso se creía, ¿no?, que quienes tenían estas características tenían algún don parecido a un dios. Pero realmente no eran ningunos dioses, solo eran razas que biológicamente son diferentes a nosotros en ciertos aspectos y con la tecnología que poseen y además que son razas bastante antiguas en el universo, poseen un conocimiento ancestral bastante extenso, bastante amplio, y ese conocimiento es el que ellos trasladaron a la humanidad
en los diversos contactos que tuvieron con los pueblos luego de su caída aquí al planeta Tierra. Esa es la información que entregaron, que incluso el libro apócrifo de Enoc lo dice, lo que los ángeles caídos le enseñaron a los hombres, ahí lo describe. También están las leyendas de Prometeo, que es ese semidios o ese dios que le entregó el fuego del conocimiento a la humanidad, lo mismo que hizo Lucifer o lo mismo que hizo Enki en la historia de los Anunnaki. Horus hizo lo propio en Egipto. Entonces, muchas de estas historias relatan cómo unos seres superiores contactan a los seres humanos y le traen un conocimiento para supuestamente elevarnos a nivel espiritual. Y la sabiduría hiperbórea, lo que se dice es que trata de eso, ¿no? De que el ser humano consiga una elevación. Pero ahora, la elevación es real, teniendo en cuenta de la naturaleza de estos seres que ya comenzamos a comprender que no son positivos, sino que los hiperbóreos realmente pertenecen a las mismas razas invasoras extraterrenas que están por acá en el planeta hace cientos de miles de años y que estos mismos son los que hoy siguen gobernando tras la sombra, o bueno, bajo tierra. Tuvieron que esconderse bajo tierra porque hubo diversos procesos que se ejecutaron en contra de ellos para destruirlos, como por ejemplo el diluvio universal. Aquí ya lo hemos comentado, que el diluvio fue un punto muy importante para quitarles ese poder y esa influencia bastante peligrosa que estaban teniendo en la tierra. Ellos gobernaban directamente, eran los reyes, amos y señores, y bueno, y hacían lo que quisieran, básicamente. Luego del diluvio fueron obligados a esconderse como ratas, pero gracias a su astucia no perdieron el control por completo. Se esconden, pero en la superficie dejaron su descendencia genética. Los descendientes de la raza hiperbórea son los que hoy en día controlan el mundo en los grandes puestos del poder, como lo denuncia David Icke, la sangre azul, ese linaje merovingio, ese linaje reptil que está presente en las potencias y en las monarquías. Esos son los descendientes de los hiperbóreos de la Tierra del Norte. Se les atribuían costumbres primitivas. Sileno, en una de sus fábulas, decía que fueron los primeros hombres en ser visitados por los habitantes de otro continente más allá del océano que, asustados por lo que se encontraron, regresaron a su país y no volvieron más. De los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. Sí, seguramente con la tecnología que tienen estos seres podían hacer cierto proceso de rejuvenecimiento, les permitía vivir por más tiempo, algo que la élite sigue haciendo hoy en día. Por eso muchos de estos señores viven más de 100 años a pesar de la perversidad interior que tienen, ¿no? Se habla también del tema de que hay una sustancia en la sangre humana, el famoso adrenocromo, que ellos consumen para prolongar también su tiempo de vida en esos cuerpos físicos degradados que tienen. Y en eso consiste parte de esta sabiduría ancestral de estos seres caídos. Autores adscritos al esoterismo del nacionalismo alemán postularon una teoría en la que Hiperbórea la consideran el país de origen de la raza aria. La Sociedad Nacionalista Nenerve se habría dedicado a estudiar este tema y otros relacionados con las ciudades subterráneas. Los mitos y leyendas de la antigüedad recuerdan a una antigua tierra mágica, origen de la humanidad, y que podemos identificar como la antigua civilización de Hiperbórea, supuesta patria original de los arios. Básicamente, la raza aria, que entre comillas es la raza superior, la raza aria es la descendiente de los hiperbóreos. Bueno, la raza aria es la descendiente de los Elohim. Es el linaje que ellos dejaron acá, pero es el linaje que se mantuvo puro. Un linaje que proviene de los Elohim y que supuestamente han intentado mantener puro hasta la llegada de su rey del mundo, que es el anticristo. Entonces, ¿cuáles son los arios? No era solamente lo que decía el señor del bigotico, ¿no? Altos, rubios, con ojos azules. No, esa es una tipología dentro de esta raza aria. Pero los arios también son los hebreos de raza pura, son los que están en las monarquías. Más allá del, digamos que de la condición física, que también tienen una condición física que los caracteriza, es más importante su linaje de sangre. La sangre que corre por las venas de esta gente es la que los define dentro de esa raza aria. Y esa sangre no es humana, es una sangre de connotaciones más reptiles, una genética reptil, que los pone como los elegidos para ejecutar el plan de los hiperbóreos o de los Elohim
sobre el planeta Tierra. Un plan de control, un plan de manipulación, es decir, ejecutar a la perfección las órdenes de aquellos que se esconden bajo tierra, porque ya ellos no pueden salir a la superficie y gobernar directamente, entonces necesitan a unos descendientes puros que puedan cristalizar sus planes. Entonces, cuando el señor del bigotico buscaba la supremacía de la raza, lo que realmente estaba tratando de hacer era incentivar la purificación de la raza, o que aquellos que contenían esa raza pura se concentraran o se unieran para un propósito en común, y era traer a su rey del mundo. No es casualidad que después de lo que hizo el señor del bigotico, se le entrega la, entre comillas, tierra prometida al pueblo hebreo para que ellos puedan retornar, y a partir de ahí que ellos regresan, comienza el proceso de recuperar absolutamente su tierra, reconstruir su templo, para que llegue el rey de la raza aria. Entonces veamos, el señor del bigotico hace todo el proceso del segundo conflicto bélico, y esto le ayudó a los de la raza aria, a la que él estaba predicando y estaba pregonando, a que retornaran a su tierra. Y ahí comenzó a desencadenarse desde 1947-1948 el plan final de control mundial a través de los elegidos de Yahvé, uno de los pueblos que contienen esa sangre, entre comillas, real. La sangre hiperbórea, la sangre de los Elohim. Pueblos que contienen esta sangre que no son humanos. Recordemos que los hiperbóreos no son humanos. Entonces, en eso consistió el plan. Aquí vemos los símbolos, ¿no?, que enarbolaba el señor del bigotico, buscando precisamente la supremacía racial de los elegidos de los dioses del pasado. En el Tíbet, antes de ser invadido por los chinos, eran guardados en los templos una serie de viejos manuscritos que se referían a ese pasado remoto. Los arios de la India nos dicen que en el continente ártico, hace milenios, era un lugar de clima templado y con una naturaleza exuberante, y afirmaban que Hiperbórea, tierra mágica liberada del tiempo, fue creada por una raza superior, los hiperbóreos. Según la mitología, la civilización participaba del conocimiento trascendente y la habían creado dioses venidos de las estrellas. Ahí está. Los hiperbóreos son realmente la rebelión extraterrestre que cayó a la Tierra. Toda esa sabiduría, una sabiduría negativa, por supuesto, la trajeron ellos. Se les llamaba arillas, de donde proviene la palabra ario, que significa iluminado. Son los que trajeron la supuesta iluminación a la tierra, son Lucifer. Los hiperbóreos, quienes entregaban esa sabiduría a la humanidad, esos contactos, son la facción de los iluminados o los positivos dentro de la rebelión. Es decir, es lo que coloquialmente llamamos Lucifer. Los hiperbóreos son Lucifer. Había otra raza que se describe en las leyendas de la Atlántida, que eran llamados los Gollum. Y los Gollum eran una facción de la misma rebelión, porque estos todos son los mismos, pero que son un poco más hostiles, más oscuros. Y a esos oscuros, que son adversarios de los hiperbóreos, se les llama Satanás. Entonces, Satanás y Lucifer, ¿qué representan? Realmente representan dos facciones de la misma rebelión oscura que cayó a la tierra. Estas dos facciones se enfrentan, son enemigos entre sí. Aunque pertenecen a la misma rebelión, están divididos. Entonces los hiperbóreos o los iluminados representan el bien o Lucifer, y los Gollum oscuros representan Satanás. Y estas dos fuerzas se enfrentan. Por eso usted ve, por ejemplo, que vivimos en un mundo gobernado por potencias mundiales. Y nosotros siempre hemos sabido que estas potencias trabajan para un único jefe, para un único objetivo. Quieren traer un gobierno totalitario y, bueno, controlar por completo la humanidad. Pero vemos que se enfrentan, ¿no?, en conflictos bélicos mundiales. Ya han sido dos y se preparan para un tercero, y realmente se odian. No es que Estados Unidos con sus aliados y Rusia por allá con sus aliados estén haciendo como el teatro de que se llevan mal para poder hacer un conflicto. No, realmente se llevan mal. Pero aunque estén divididos, aunque sean enemigos, pertenecen y trabajan para lo mismo. Porque al final este enfrentamiento va a beneficiar a quienes están detrás de estos dos bandos mundiales. Entonces, son dos razas o una misma rebelión dividida en dos partes que siempre han mantenido en conflicto a la humanidad. El origen de Hiperbórea se genera en tiempos remotos, cuando se dice que en el cielo hubo una confrontación entre Jehová y las huestes de Lucifer. Aquí están los dos bandos que estaba mencionando ahora, las huestes de Lucifer y Jehová Satanás, o los Gollum. A consecuencia de esta confrontación, el espíritu quedó encadenado en la materia, creándose un linaje de semidioses
que son los que de ellos descendieron. Estos mismos mitos explican que Hiperbórea estaba situada más allá del océano boreal y aislada del resto del mundo por una muralla mágica de hielo. En otras versiones, la muralla mágica era de piedra, similar a las construcciones ciclópeas del mundo antiguo. Y esta es la explicación, queridos amigos, del por qué esa famosa teoría que hay por ahí de la Tierra plana es falsa, de que la Antártida o los polos realmente pues son el límite de la Tierra y está la muralla de hielo para esconder la planicidad de la Tierra y que, bueno, la NASA y los gobiernos impiden visitar esos lugares para que no nos demos cuenta que la Tierra es plana. Y esto que estamos hablando aquí es realmente lo que sucede. La Antártida y el Polo Norte también son prohibidos visitarlos libremente, no para ocultar esta forma plana de la Tierra, es porque ahí se esconden. No es muy complicado de comprender. Ahí están las bases de los hiperbóreos, ¿no? En términos de lo que estamos hablando el día de hoy. Y como se decía en mitos o leyendas antiguas, esta ciudad mágica de estos seres estaba aislada por una muralla de hielo, que es lo mismo que se dice en la Tierra plana de la muralla para proteger los límites de la Tierra plana en este caso. Y lo que realmente es que esta muralla o estas prohibiciones es para que usted, como ser humano común y corriente, no vaya hasta allá y se dé cuenta de lo que realmente sucede. Se dice también que antes los polos no eran así completamente de hielo, tenían climas más templados, más vegetación, y realmente era así. Lo que pasa es que con diversos conflictos que estos seres ejecutaron sobre la Tierra cuando llegan acá, con armamento termonuclear, en varias ocasiones lograron mover el eje de la Tierra y bueno, pusieron en peligro incluso los mismos ecosistemas de este planeta. Y el planeta cambió su eje. Al cambiar el eje, obviamente la posición del planeta se inclinó y de esa forma pues los polos comenzaron a congelarse. Y esto fue aprovechado por ellos precisamente para poder luego esconderse allí. La dimensión de la Tierra cambió y por esto, bueno, el planeta no es físicamente incluso hoy en día como lo era en su origen. Pero como se sabe científicamente, la Tierra en su eje se está moviendo, el eje va a recuperar su condición natural y esto va a implicar que la Tierra vuelva a su dimensión original. Y el escondedero que ellos tienen acá pues se va a acabar porque cuando la Tierra se mueva con todo, no habrán ciudades intraterrenas ni tampoco ciudades sobre la superficie que puedan soportar ese cambio de era, ¿no? Ese proceso para precisamente limpiar lo que estos seres han hecho aquí. Tras un enorme cataclismo planetario, Hiperbórea desapareció y la eterna primavera ártica dio paso a un clima gélido e inhabitable, por lo que los sobrevivientes tuvieron que emigrar hacia el sur, hacia Escandinavia, pero algunos arios emigraron hacia Asia, fundando la legendaria civilización del Gobi. Entonces, al parecer, estos caídos, su primer escondite fue en el Polo Norte y luego se fueron al Polo Sur, que es donde actualmente están sus principales bases subterráneas. En el siglo XVI, el intérprete francés Guilherme Pastel afirmaba que el paraíso se encontraba bajo los hielos del Ártico. Cuando cambió el eje de la rotación de la Tierra, los polos se desplazaron del lugar y el clima se tornó hostil. La maravillosa Hiperbórea se hizo inhabitable, quedando completamente cubierta por glaciares. Un cambio de eje que fue producido antinaturalmente por la tecnología de estos perversos. Se dice que sus habitantes emigraron hacia el sur, poblando las diversas regiones del planeta. Los hiperbóreos se mezclaron con los humanos comunes, dando vástagos de gran belleza y dotados de poderes sobrenaturales como la precognición o adivinación del futuro y una inteligencia brillante. Bueno, estos fueron los híbridos, producto de la mezcla de ellos con las mujeres humanas, que no eran de gran belleza. Realmente había unas razas que eran bastante feas, como los Nefilim, pero dentro de esas razas sí hubo unos que, bueno, se parecían más a los seres humanos físicamente. De hecho, hay algunas razas por allá nórdicas con ese aspecto, pues, de color claro en los ojos, azules, verdes, cabellos rubios, que algunas de estas fueron producto de la mezcla de estos dioses con los seres humanos. Lo que se conoce como los caucásicos recibieron cierta influencia genética de estos cruces para lograr una raza física perfecta, ¿no? En términos de lo que ellos buscaban. Tienen algunos de estos descendientes ciertas características físicas, pero lo principal es la sangre. La sangre, la genética que corre por sus venas es lo que define la perversidad de los descendientes de estos Elohim.
Teodoro de Sicilia dice que Ferecides de Siros, que vivió hacia el 544 a.C., era descendiente de los hiperbóreos y fue el maestro que inició a Pitágoras en los misterios y en las matemáticas. Ya decía yo que la matemática no podía ser una ciencia natural, tenía que venir de estos personajes. Bueno, realmente la matemática es una ciencia traída por ellos, la geometría, todo esto son ciencias de los caídos. Esto no tiene nada que ver con la ciencia natural. No quiere decir que los números sean malos, pero ellos tomaron los números y digamos que los cuadricularon, volvieron esto pues algo más limitado e intentan explicar todo con cálculos, con el tema de la ciencia, la física, y la creación no funciona así. Entonces inventaron la matemática, la geometría, para cuadricular el pensamiento humano. Se teoriza que algunos de los hiperbóreos sobrevivientes se establecieron en Islandia, muy probablemente Thule en aquella época, y en otras islas más pequeñas, y al parecer consiguieron adaptarse a la glaciación del periodo cuaternario. Estos hiperbóreos mantuvieron relaciones con los pueblos de la antigüedad, ya que Thule, la isla de Saturno, bueno, aquí está otro símbolo que es Saturno, la adoración o la referencia del planeta dentro del sistema solar donde llegaron primero, ¿no? El planeta de los anillos, anillos que no son naturales, que son producto también de diversos conflictos en ese lugar. Y bueno, desde allá pasaron a otro planeta que fue destruido, que es el que está entre Marte y Júpiter, hoy cinturón de asteroides. Luego pasaron a Marte, casi destruyen Marte, y luego llegaron aquí a la Tierra. Era conocida por los fenicios, cartagineses, griegos y romanos. La capital de Thule, así se conocía la capital de Hiperbórea. Y esto básicamente, queridos amigos, es la historia de la civilización hiperbórea. Aquí hay un mapa antiguo donde supuestamente se muestra la ubicación exacta. Por acá se ve el polo norte, diferente a como lo vemos hoy en día, o por lo menos como se muestra hoy en día, porque quizás el polo norte, como lo vemos en mapas o imágenes satelitales, ni siquiera sea como se nos muestra. Quizás haya ahí una tierra, un pedazo de tierra que se oculte en los mapas y que no se nos permita llegar hasta allá, porque ahí estaría una base o una entrada hacia los lugares donde esta gente se esconde hoy en día, así como sucede en la Antártida. Así que en conclusión, la Tierra de Hiperbórea, los hiperbóreos y la sabiduría hiperbórea es todo un legado de connotaciones oscuras, negativas, derivado de la invasión extraterrena de los Elohim o razas regresivas al planeta Tierra. Así que cuando usted esté integrando una organización, no sé, mística, esotérica o supuestamente espiritual, y le digan que ahí se están nutriendo de la sabiduría hiperbórea, mucho cuidado con eso, porque le están enseñando el conocimiento de Lucifer, que aunque se vista de avance espiritual, realmente lo que están haciendo es drenándole su espíritu para alimento de las entidades y dimensiones oscuras que también fueron creadas por ellos en este planeta. Así que mucho cuidado con eso, porque cuando se habla de sabiduría hiperbórea, aunque suene bonito, esto es oscuridad total. Conociendo el origen de las cosas, podemos dilucidar muchos misterios acerca de estos temas. Y esta es la realidad de los hiperbóreos y de la sabiduría hiperbórea. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.